fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Aunque ande yo en valle de sombra de muerte, dice tu palabra, Señor, que tú estarás conmigo. Tú nos infundas aliento. Jehová eres mi pastor y nada me faltará. Amén. Bien, hermanos, pues vamos ya a iniciar en esta mañana la palabra de Dios. Y algo que Dios quiere que nosotros aprendamos un poquito más cómo obtener ese parentesco o esa imagen de Dios en nosotros. ¿Sabía que Dios quiere que seamos como Él? En su esencia, en su poder, como Él en su carácter, digamos, en su forma de ser. Y Dios dice a través de la palabra que escribe aquí el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 1 y 2, y dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros venimos, hermano, a cada momento a la iglesia, lo que pensamos nosotros es ser aceptados. Aceptar, que Dios acepte nuestra ofrenda. Cuando usted viene aquí a congregarse, a alabar a Dios, a ofrecer su cuerpo, dice, como dice Pablo en la palabra, que venimos a ofrecer nuestro cuerpo, espíritu, para Dios, para que nuestro cuerpo delante de nuestro Dios sea irreprensible, que Dios no tenga que decir nada de nosotros. Por eso dice que nos presentemos a Dios en sacrificio vivo, agradable y perfecto, que es nuestra sagrada vocación. Y algo que debemos entender como cristianos, que cada momento que avanzamos estamos siendo mejor o estamos avanzando hacia la eternidad. Porque la palabra de Dios dice que sigamos al blanco perfecto, que es nuestra sagrada vocación, Cristo Jesús. ¿Y Jesús qué dice? Sed imitadores de mí. O imítenme, ¿no? Aprendan de mí, Jesús dice. Aprendan de mí ustedes y echen de mí sobre mí sus cargas. Algo que nosotros como seres humanos siempre nos angustiamos. Y la angustia hace que nosotros no confiemos en Dios. Por eso Dios dice, aprendan, lleven las cargas échenles sobre mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan la buena voluntad de Dios que quiere para nosotros. Estamos hablando de la palabra de Dios. Sed imitadores de Dios. ¿Por qué Pablo dice que imitemos a Dios? Porque Dios demanda de nosotros el carácter. Que seamos misericordiosos, hermanos. Que cuando nos hagan algo, porque a veces nosotros como seres humanos somos explosivos, ¿verdad? Y cuando nos hacen algo y decimos quizás una mala palabra, ¿no? O se nos sale una mala palabra o una maldición. Por eso debemos de caminar con Cristo. ¿Por qué Dios nos dice
a través de Pablo, sed imitadores de Dios. Primero, para ser imitadores de nuestro Dios necesitamos conocer a Dios no en su deidad, ¿no? Porque eso no nos corresponde. Conocerlo en qué es lo que a Dios no le agrada. Que hablemos mal, ¿no?, de nuestro prójimo. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Y pudiéramos buscar, hermano, allá en Proverbios. Vayamos a Proverbios 6. Para recordar algo que Dios no le agrada, ¿verdad? Proverbios 6, 16. Vamos a ver lo que no le agrada a Dios. Para conocer a Dios, pues para ser imitadores de Dios necesitamos conocer a Dios en su carácter o en su esencia de cómo Dios quiere que seamos. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan mi alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Estas son las 6 cosas. Y aquí nos da una recomendación, dice, ¿no? Guarda, hijo mío, el mandamiento, sí, de tu padre. Eso es lo que aborrece Dios. 6 cosas. Que hablemos mal, que mintamos, que derramemos sangre inocente, que maquinemos pensamientos inicuos y que corramos apresuradamente a hacer lo malo. Otra de las cosas, testificar mal, hablar mal de nuestro prójimo. Todo esto, hermano, si de veras quisiéramos conocer a Dios como es en su carácter, pues debemos de evitar estas cosas, ¿verdad? No hacerlas, llevar el yugo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Jesús, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque yo soy manso. Porque ¿qué pasó cuando Jesús lo aprendieron y lo bofetearon? Él no decía ninguna palabra de maldición. Nada más lo que decía: por esta cosa que yo hablé, me abofeteas. Pero nunca maldijo a su prójimo. Y esto es muy importante, hermano. Es un reto imitar a Dios, ¿no? Como hijos, ¿qué? Amados. Como hijos amados del Señor. Pues lógicamente que si nosotros imitamos a Dios, ¿cómo vamos a andar, hermano? ¿Cómo dice el capítulo 2 de Efesios 5? 2. Dice, andad en amor. Una vez que usted imita a Dios, ¿cómo va a andar? En amor, como Cristo también nos amó. Algo que redunda en Cristo es que Él nos amó con un amor entrañable, ¿no? Un amor eterno. Jesús nos amó con amor que entregó su vida por nosotros. Él dio todo por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros y Él se sacrificó por nuestros pecados. ¿Y cómo no estar agradecidos, verdad, con Dios? Porque Él, enviando a su Hijo para que nosotros no fuésemos condenados a muerte, Jesús viene y dice, yo voy a pagar tu deuda. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir pagar la deuda de alguien, no? Nadie quiere pagar lo que uno no gastó o lo que uno no hizo. Entonces,
¿Cuál es el grande amor? Que nosotros sepamos amar a nuestro prójimo como Dios amó al mundo, como Jesús amó al mundo, y como nosotros como cristianos debemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. De ese amor que no es algo como que fingido, ¿no? Porque pudiera ser un amor que yo finja amar, pero no amo a la persona. No podemos amar con hipocresía o siendo hipócritas, ¿no? Porque el amor verdadero, ¿qué es? O cómo se pudiera cómo se pudiera diferenciar entre el amor verdadero y el amor falso, ¿no? El amor verdadero lo pudiéramos encontrar en Gálatas 6:16. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, versículo 18, no estáis bajo la ley, ni manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Bueno, esas son las de la carne. Pero más adelante en el 22, ahí se manifiesta el amor verdadero, ¿no? Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay quien nos pueda reprender. Por eso dice, vayamos ante Dios como con un sacrificio vivo. Que no haya ley que nos acuse. Porque si yo amo a mi Dios, y si yo amo a mi prójimo, me amo a mí mismo también. Por eso dice, el fruto que es del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, ser manso, ser templado. Pero los que son de Cristo, ¿qué somos? Hemos crucificado nuestro orgullo, hermano. Hemos crucificado nuestra carne para Dios. Que ya no somos explosivos, que ya no nos enojamos, que ya no maldecimos a nuestro prójimo, ya no deseamos el mal a nuestro prójimo porque lo amamos. Por eso dice que nos améis unos a otros como yo os he amado. Y la palabra amor significa mucho. La palabra amor significa que yo he sido sanado, ¿no? He sido perdonado. Y ahora me siento agradecido con Dios por cuanto Él nos amó y se entregó Jesús por nosotros. ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, amarnos. No nos hagamos vanagloriosos. Tampoco seamos así que nos irritemos unos con otros. Tampoco nos vamos a envidiar, ¿no? Porque la envidia es lo contrario del amor. Porque si yo me envidio a mi prójimo, no me amo ni amo a Dios, ni me amo a mí mismo. Debemos amarnos unos a otros, porque el amor, ¿qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Si usted ama, los pecados los cubre Dios. Porque Dios, ¿qué es? Dios es amor. Dios es amor. Qué hermoso, ¿verdad? Que quisiéramos practicar las buenas obras. Practicar el amor, amarnos, imitar a Dios. Eso es lo más hermoso en nosotros. Que pudiéramos experimentar ese grande amor. El amor de Dios. O como dice ese canto, ¿no? Hay un canto que dice, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Tan alto, tan bajo. Pero ¿quién fue el apóstol del amor? El apóstol Juan.
Y en sus cartas él hablaba del amor de Dios. Y hablaba como con palabras pues sorpresivas, ¿no? Por ejemplo, decía él en primera de Juan 3:21, amados, si vuestro corazón no nos reprende, ¿qué? Confianza tenemos con Dios. Fíjense, si nuestro corazón o nuestra conciencia no nos reprende, tenemos una confianza con Dios. Y el estar en paz con Dios, podríamos ser ¿qué? O podemos ser amigos de Dios. ¿Cuántos profetas o patriarcas como Abraham se catalogó como amigo de Dios? Enoch, ¿quién otro? Noé. Todos aquellos que experimentaron el gran amor de Dios en sus corazones, pues fueron amigos de Dios. Y Jesús, cuando dijo a sus discípulos, les dijo: vosotros ya no sois mis discípulos. ¿Ahora qué van a hacer? Ahora son mis amigos, ¿no? Porque ustedes conocen lo profundo de mí, en mi intimidad. Ustedes me conocen como soy yo. ¿Y qué quiere Dios para con nosotros? Que conozcamos a Dios como Él es. Para que aprendamos, como dice Pablo, y conocer cuál es la anchura, cuál es la profundidad de Dios, o cuál es lo que se extiende, ¿no? ¿Cuál es? ¿O usted anhela conocer más de Dios? Como cuando Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. O cuando Moisés dice: quiero ver tu rostro, Señor. Y le dice Dios: no me verás de frente, sino solo me verás la espalda, porque nadie puede ver a Dios. Esa intimidad que nosotros debemos de tener con Dios es cada día, hermanos. Ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó. Eso debe ser una vida como cotidiana, como una oración al Padre. Cuando decía al finalizar: Señor, líbranos del mal. Líbranos de nuestros enemigos. O más que nada, pudiéramos decir: Señor, enséñanos a amar. Enséñanos a amar como tú has amado al mundo. O enséñanos a amar como Cristo amó a la iglesia y amó a los que salvó, ¿no? Al mundo entero. Y ahí sigue diciendo Juan, el apóstol del amor, en capítulo 1 de Juan 3:1, mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Esto es lo que Dios quiere, que cuando Él se manifieste, pues seamos semejantes a Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica. Asimismo, como Él es puro. Esto es la relación con Dios, hermano. Que cada vez que vayamos a la presencia de Dios, ¿qué pasó cuando Moisés subía al monte? Él cómo se identificaba con Dios, pues estando con Dios, pues ya el pueblo ya no lo podía ver, porque esa presencia de Dios con él, pues era tan grande que cuando bajaba del monte, pues él tenía que ponerse un velo para que el pueblo lo pudiera ver, ¿no? Porque lo que él destellaba, que era luz. ¿Y nosotros qué debemos destellar, hermano, cuando usted tiene una buena relación con Dios? Luz.
Dice, nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Debemos de que la gente nos vea como cosa, no como personas, pues ejemplares, ¿no? Personas que nos digan buenas cosas, no que nos critiquen para mal, ¿no? Sino que sea glorificado nuestro Padre Celestial por vuestras buenas obras, como dice Pablo, ¿no? O Jesús. ¿Cómo debemos andar? Como en luz. Debemos andar como Cristo anduvo. Dice, y todo aquel que es nacido de Dios, una vez que somos nacidos en Dios, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ha nacido en nosotros una simiente, esa es el Espíritu Santo, ¿no? La simiente, el Espíritu que nos guía a toda verdad. Y el imperativo del amor dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, quien era el maligno, mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí entró la envidia, hermano. Por eso Caín mató a Abel. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo no nos aborrece. No queramos compaginar con el mundo. Sabemos que el mundo nos aborrece, ¿no? Y nunca nos van a hacer como nunca vamos a ser aceptados en el mundo. Porque aquí entra lo que Dios dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esto es la simiente de Dios en nosotros. Que creamos que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Y aquí es lo más importante. Creamos que Jesús es la luz, ¿no? La luz. Dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ¿no? Si tú eres luz, no te puedes esconder, ¿no? Por más que te quieras esconder, que digas, no, pues yo no me voy a esconder, no quiero que me vean. No te puedes esconder porque eres luz. Y si te escondes, se va a manifestar la luz con la oscuridad. Por eso, seamos luz en medio de las tinieblas. Brillemos como las estrellas. Y estemos en lugares altos, donde Dios nos puede ver. ¿Y qué dice? Aquí en 1 Juan 4:18 dice, y el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por ejemplo, cuando usted tiene temor, ¿por qué tiene temor, hermano? Porque algo ha hecho, ¿no? Porque piensa que lo van a castigar y va con temor. Pero dice que cuando tú estás en amor, el mismo amor echa fuera el temor. No hay nadie que te pueda condenar. O no hay nadie que te pueda decir, ¿sabes qué? Estás mal. O andas mal, ¿no? No ha sido perfeccionado, ¿verdad? Dice, el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Si tenemos temor, ¿qué debemos hacer? Debemos perfeccionarnos en el amor, quitarnos ese miedo, esa angustia, ese dolor, el temor.
Es como si usted hubiera temor, miedo, ambas cosas. El temor es un sentido de terror y el terror de referencia hacia Dios. O sea que tienes terror hacia acercarte a Dios cuando tienes temor. Pero cuando tienes una confianza en Dios y dices, no, yo voy a confiar en Dios y yo sé que Él me perdonó o me ha perdonado de mis pecados, ¿verdad? Y me ha perdonado de mis maldades. Y yo me acerco a Dios con confianza y digo, Señor, líbrame del mal, líbrame de mis enemigos, líbrame de mis adversarios. Y vamos y decimos, Señor, abre los cielos y derrama bendición a nosotros, porque tenemos esa confianza en Dios, porque nos allegamos a Dios con esa confianza, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa confianza, esa seguridad de acercarnos a Él. Dice Dios, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Dios para que tengan esa confianza. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Tenemos esa confianza, hermana o hermano? ¿Que Él nos oye? Claro que sí. Cuando tenemos fe, cuando oramos con fe y le pedimos a Dios con fe. Esa es la seguridad. Esa es la confianza en Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no tengamos miedo. No tengan miedo a acercarse a Dios. No tengan miedo, porque Dios es amor. Pero también Dios es fuego consumidor, ¿verdad? No porque sea amor, Dios es amor. No, también Dios castiga. Dios es celoso. Dios no quiere que tú te vayas al mal, a hacer lo malo, que hagas lo bueno. Por eso dice, es como un padre, ¿no? Cuando un padre quiere que su hijo sea corregido, pues Dios nos corrige también. Y aprendamos la lección de Dios. Y dice que Dios ama al que castiga, ¿no? Si Dios nos castiga es porque nos ama, ¿verdad? Y si usted como padre castiga a su hijo es porque lo ama. Entonces, si usted no lo castiga es porque no lo ama. Ok, con esto vamos a terminar y decirle a Dios que nos ayude a amar. Que aprendamos de Él. Que seamos imitadores de Dios. Porque Él nos ama. Porque Él quiere que andemos en amor. Que nos amemos con mucho, mucho amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Vamos a ponernos de pie para pedirle a Dios, por favor, póngase de pie. Y vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Señor, oremos al Padre. Señor, así como Cristo amó a la iglesia, debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amarnos unos a otros como tú nos has amado, Señor. Aprendamos el carácter de ti, Señor. Aprendamos a ser fuertes en Dios. Aprendamos a someternos a ti y a ofrecer sacrificios agradables a ti, Señor. Que te agrade nuestra ofrenda, Señor. Abre los cielos y sobreabunde en nosotros la bendición. Derrama la bendición y descienda de los cielos sobre nosotros. Derrámate, Señor, poderoso, grande y fuerte. Tú seas trayendo paz, Señor. Trayendo esa benevolencia en nosotros. Trayendo esa misericordia y tener esa paciencia, la mansedumbre y la templanza y los frutos del amor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo.
Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para recibir la bendición de Dios Padre. Que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Y nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven por YouTube. Bendiciones y que pasen una bonita tarde. Amén.